Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana, 23 de mayo, para continuar compartiendo la palabra del Señor. Y cada día que pasa nos cuesta más trabajo creer en la palabra de los hombres, porque promete y no cumple. Parece como si la palabra hubiese perdido todo valor. Cada vez es más escaso encontrar hombres y mujeres en quienes se pueda confiar en su palabra y en lo que se comprometen a hacer. Sin ánimo de politizar el sermón, pero bien vale la pena usar a manera de ilustración en este aspecto acerca del incumplimiento de la palabra, las promesas que hacen los políticos en tiempos de campaña. Prometen sueños de que el país volverá a ser grande y próspero como alguna vez lo fue. En realidad, si revisamos nuestra historia, nuestros países siempre han sido grandes. Desafortunadamente, es que han sido grandes solo para unos pocos. Y ustedes saben a qué me refiero. Pero volvamos más bien a nuestra realidad y nivel. Y la palabra está claramente en devalúo. Y en realidad, si somos conscientes nosotros, también somos en gran parte responsables de este descalabro financiero en que la palabra se encuentra actualmente. Nosotros prometemos y no cumplimos. Hablamos y al igual que los billetes falsos, nuestra palabra carece de valor. Lo más triste de toda esta situación es que hemos creído que esta circunstancia es el nuevo estándar por el que nos debemos regir. Los cristianos no estamos exentos de esta crítica y es importante que reconsideremos el valor que nuestras palabras tienen para otros, empezando por nosotros los pastores y hasta el último de los hermanos. Es necesario que la gente pueda volver a creer en el valor de la palabra, en lo que nosotros decimos. Cuando tratamos de compartir el mensaje del evangelio, es necesario que nuestra palabra sea creíble. No podemos olvidar que somos testigos del hecho más sorprendente en la historia de la humanidad, que Dios envió a su Hijo Cristo Jesús como Salvador del mundo, como lo vimos la semana pasada en el sermón. De ahí que la palabra, es decir, nuestro testimonio, sea verdadero y que otros le den valor a nuestra palabra también. Debemos recordar que lo que nosotros compartimos es la palabra de Dios y no podemos crear la sensación de que la palabra de Dios no es verdadera por causa de nuestra falta de veracidad a la hora de hablar en lo que nosotros decimos. Y continuando hoy con el relato de Juan, veremos cómo es fundamental para nosotros creer en la palabra de Jesús, a pesar de que la palabra de los hombres haya perdido su valor. La palabra de Dios sigue siendo verdadera y nunca cambia. En el pasaje que estaremos viendo, según Juan, un hombre muy importante en el tiempo de Jesús, y frente a una situación desesperada, la única opción que le quedó fue confiar en la palabra de Jesús. Y usted y yo haríamos bien en escuchar esta historia y aprender que aunque la palabra de los hombres haya perdido su valor o no tenga la importancia que antes solía tener, algo sí es cierto y seguirá siendo cierto. Y es que la palabra de Dios es confiable y nosotros tenemos que creer en la palabra de Jesús. Así que lo invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El capítulo es el 4, los versos son el 46 al 53 y con esto estaremos concluyendo el capítulo 4. Y prestemos mucha atención a lo que el Señor quiere decirnos hoy por medio de este pasaje. Es de vital importancia que creamos en la palabra de Jesús si es que realmente queremos recibir lo que a Dios le queremos pedir. Por eso en este pasaje encontraremos 3 actitudes que aquel hombre noble tuvo que asumir para poder recibir lo que vino a buscar de Jesús. Y usted y yo también tendremos que hacer lo mismo. ¿Cuáles fueron estas 3 actitudes que este hombre noble, y noble lo digo por título, no porque su carácter fuera noble, como lo vamos a ver en el desarrollo del sermón,
Pero hay tres elementos que son importantes resaltar en esta mañana. Primero, hay que acudir a Jesús en las dificultades. Segundo, hay que creer en la palabra de Jesús. Y tercero, hay que entregar la vida a Jesús. Así que vamos a ir al texto y vamos a empezar desde el verso 46 y dice así la palabra del Señor. Quiero que me presten mucha atención en esta mañana y los que subrayan su Biblia lo pueden hacer porque aquí hay unos elementos muy interesantes en esta historia. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Así que quiero que nos imaginemos por un momento esta escena. Tratemos de visualizar lo que está sucediendo allí en aquella circunstancia. Y aquel hombre, ante esta circunstancia tan difícil, lo único que hizo, o la última opción que le quedaba, era acudir a Jesús en las dificultades. Dentro del Evangelio, ahora nos vamos a encontrar a partir de ahora, en los capítulos subsiguientes, con una serie de relatos acerca de los milagros que caracterizaron el ministerio público de Jesús. Y este es uno de ellos. Y este que se nos relata aquí es muy particular. Y es que este hombre que acudió a Jesús era un oficial del rey. Y la palabra original allí en el griego para oficial hace más énfasis y se puede referir a algún miembro de la nobleza perteneciente al reino de Herodes. Recuerda que cuando Jesús estaba en su ministerio, Herodes era el rey. O quizás, como también lo permite esta misma palabra traducir, era un rey pequeño, o sea, una persona de alto nivel, pero que estaba por debajo del rey. Lo cierto es que este era un hombre de importancia en la corte y ante una necesidad urgente, como era la que estaba pasando él con su hijo, no dudó en acudir a Jesús en búsqueda de ayuda. Como lo menciona Barclay, él lo pone de una manera muy pintoresca, este comentarista bíblico, dice, el noble acudiendo al carpintero de Nazaret, como para realzar todo lo que está sucediendo aquí. Y esto sería bastante inusual, ya que el hombre no solo contaría con los recursos económicos para encontrar un muy buen médico en la corte, sino que además Jesús no gozaba precisamente de popularidad en la corte de Herodes. Así que toda esta historia es bastante extraña en ese aspecto. Y este hombre se exponía a la burla de otros nobles, incluso del mismo Herodes. Sin embargo, aquel hombre, en medio de su angustia, en medio de su dificultad, nada de esto le importó. Y acudió a Jesús como su única alternativa y le rogó que sanara a su hijo. Este es un relato exacto de lo que nos suele pasar a todos los seres humanos cuando el dinero, ni la posición social, ni el conocimiento pueden resolver nuestras dificultades o nuestras angustias. Cuando no tienen respuesta, cuando alguno de nuestros seres amados se encuentra en grave peligro de muerte y la ciencia ni el dinero tienen esa respuesta que nosotros queremos comprar, cuando hemos acudido a todas partes y no hay solución y no nos queda otra elección que como última alternativa solemos mirar al cielo. Muchos de nosotros tenemos que reconocerlo. De no haber sido por una grande dificultad, una grave dificultad, no hubiésemos acudido a Jesús. Yo soy uno de ellos y ahora podemos decir, los que han experimentado lo mismo, bendita necesidad que me hizo acudir y correr a Jesús. En medio de las dificultades nos olvidamos del orgullo y de la autosuficiencia para darnos cuenta de que necesitamos desesperadamente de la ayuda de Jesús. Es maravilloso y alentador pasajes como estos, que aun a pesar de cuál ha sido nuestra actitud hacia Jesús en otros tiempos, Él no nos rechaza en momentos de angustia. Por el contrario, siempre está dispuesto ¿a qué? A socorrernos, a atendernos, a ayudarnos, a extendernos la mano. Solo tenemos que dejar el orgullo, tal como lo tendría que haber hecho este noble, como lo hizo este noble,
y acudir a Jesús. Porque en ese momento, para este hombre, para este oficial del rey, la única opción que él tenía era Jesús. Y nosotros también, en medio de las dificultades, muchas veces la única opción que tenemos en medio de la angustia es Jesús. Al oficial del rey no le importó lo que en la corte fueran a decir de él. En ese momento, que era lo único que le importaba a aquel hombre: la vida de su hijo. Para usted y para mí es lo mismo. Lo que los demás piensen de nosotros por haber acudido a Jesús en momentos de mayor angustia nos debe tener sin cuidado. Lo verdaderamente importante es que sepamos a quién acudir, no solo en tiempo de necesidad, sino en todo tiempo, como le sucedería a este hombre. Su vida y la vida de su familia desde aquel momento cambiarían dramáticamente. Y ustedes se van a dar cuenta por qué lo dice esta historia. Este noble pasó por una experiencia dramática en la que la vida de su hijo estaba en riesgo, pero no dudó en caminar cerca de 35 kilómetros, que era la distancia que lo separaba a él del lugar donde estaba Jesús, para ir en búsqueda de él y encontrarlo como la única y la última alternativa que a este hombre le quedaba. Y yo creo que aquí, mi hermano, mi amigo que me escuchan en esta mañana, cualquiera que sea padre se puede identificar con la necesidad de aquel hombre. ¿Qué no estarían ustedes dispuestos a hacer por sus hijos? ¿Hasta dónde no estarían dispuestos ustedes a ir si se tratara de la salud de sus hijos? Quizás sus hijos gozan de salud en este momento y usted les puede dar todo aquello que el dinero puede comprar. Y ojalá mi oración y mi deseo honesto es que su situación no cambie dramáticamente, no cambie repentinamente. Pero lo que sí es importante, mis hermanos y mis amigos, es que debemos enseñarles a que a Jesús se acude temprano en nuestra vida, cuando todo está bien, para que no sean las necesidades, las angustias, las que nos hagan correr a Él. Ojalá que no sea así. No esperemos a que las circunstancias cambien, desafortunadamente, para que tengamos que acudir a Jesús como nuestra única opción. Acudir a Jesús no debe ser una opción solo en medio de la necesidad y tampoco una necesidad en medio de las angustias materiales o cuando tenemos la pérdida de la salud. No podemos olvidar que todos los hombres tenemos una necesidad urgente más profunda que la pérdida de la salud o la pérdida financiera. Tenemos una necesidad mucho más profunda. Aquel noble, aquel hombre, aquel oficial del rey, descubriría que acudir a Jesús le resolvería no solo su angustia momentánea por la salud de su hijo, sino que le resolvería como familia su mayor y verdadera dificultad. Ellos recibirían la salvación. Lo que empezó con acudir a Jesús por la sanidad física de su hijo, terminó en la sanidad espiritual de toda su familia. Siempre en Jesús, mi hermano, y quiero que recordemos esto, siempre en Jesús encontraremos lo que hemos venido a buscar. Aunque la necesidad física no suceda como nosotros la esperábamos. Pero hay algo más. Al acudir a Jesús, tenemos que creer. Y ese es el siguiente paso que este hombre tomó. Primero acudió, ahora se va a tener que ver enfrentado con que tiene que creer. Preste atención lo que dice el verso 48. Dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, preste atención a las palabras de Jesús y por qué le estoy haciendo tanto énfasis que es necesario creer en la palabra de Jesús. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Así que lo segundo en la actitud de este hombre noble que hay que resaltar y que nosotros debemos imitar es que hay que creer en la palabra de Jesús.
Una vez más, como es característico del Evangelio de Juan, todo el relato se relaciona con la actitud de creer de aquellos que se acercaron a Jesús por diversas razones. Recuerda que lo mencioné la semana pasada. Creer es un tema sobresaliente y recurrente del Evangelio de Juan. Mire esto, este dato es muy interesante. Juan, o el evangelista, usa por lo menos 94 veces la misma palabra, creer, pisteo, la que les mencioné la semana pasada, en tan solo 21 capítulos. Ustedes que son buenos para las matemáticas, saquen las cuentas. En 21, ¿cuántas veces entonces Jesús utilizó, o Juan se refirió a esa palabra, creer? Y la mayoría de las veces, de estas 94 veces, la mayoría tiene que ver con que se expresa el significado de tener fe en Jesús, en lo que dice o en lo que hace, o como en este caso, poner la fe en Jesús para salvación. Así que en esta historia es asombroso lo que aquel hombre hace. Ha caminado 35 kilómetros para convencer a Jesús de que vaya con él hasta su casa para que sane a su hijo. Pero Jesús no lo acompaña. Jesús decide no acompañarlo, sino que le dio ¿qué? Le dio su palabra. Le dijo, ve, tu hijo vive. Eso fue todo lo que aquel hombre recibió. Déjenme hacerle una pregunta en esta mañana que es un tanto retórica para cada uno de nosotros. Si estuviéramos en la situación de aquel hombre, ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos conformado con esas solas palabras? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos, bueno, Señor, está bien, me voy? Seguramente hubiéramos insistido para que Jesús nos acompañara, pero aquel hombre creyó en la palabra que Jesús le dio y se regresó a casa. Yo me imagino, obviamente el relato no lo deja ver porque el hombre llegó hasta el siguiente día a su casa, fueron varias horas las que aquel hombre recorrió el camino de regreso a casa. Cada paso que daba, cada minuto que pasaba, cada pensamiento que venía a su mente, dependía solamente de lo que Jesús le dijo. O sea, él se aferró a eso. Ve, tu hijo vive. Yo no dudo que aquellas horas de camino debieron ser difíciles e interminables, pero el hombre se aferró a lo que Jesús le dijo, a la palabra, porque era su única alternativa. ¿Cuál fue la única alternativa de este hombre? Creer en la palabra que Jesús le había dado. Tal vez nosotros no tengamos que pasar por una circunstancia tan dramática como la que le sucedió a aquel noble. Pero lo cierto es que para todos los aspectos de la vida, un elemento esencial es creer. Todos los seres humanos tenemos cierta cantidad de fe natural, como la han denominado los teólogos, a esa capacidad inherente del hombre en creer en algo o en alguien. Por ejemplo, ¿cuántas veces antes de sentarnos en una silla determinada la revisamos para ver si nos podrá sostener sin romperse? Y no porque estemos pasados de peso, porque sentarse en una silla requiere creer que nos puede sostener. Simplemente creemos que la silla está en perfectas condiciones y nos sentamos en ella. Cada uno de nosotros vamos a nuestros trabajos puntualmente y creemos que al final de la quincena o del mes recibiremos el salario. Creemos. Cada uno de nosotros salimos a la parada del bus porque creemos que el bus pasará por allí. Podría darle muchos más ejemplos de lo que es esta fe natural, pero creo que ya captaron la idea. Pero para creer en Cristo se necesita más que simple fe natural. Es necesario que el Espíritu Santo nos dé el don de la fe. Ese don para creer en Cristo, que lo que dice y para creer que lo que Él promete se cumplirá. En muchas ocasiones tendremos que creer en la palabra de Dios sin haber visto todavía lo que Él va a hacer, como le sucedió a este hombre.
Como Juan nos afirma más adelante en el Evangelio, en el capítulo 20, el verso 29 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pisteo, una vez más, pisteo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Allí se refiere al encuentro que Jesús tuvo con Tomás. Así como aquel noble, tendremos que irnos a casa creyendo en la palabra de Jesús. Es toda la garantía que tenemos y es toda la garantía que necesitamos. Tenemos, ante esta circunstancia, perdón, tenemos la oportunidad de ver nuestra fe crecer. Cada vez que acudimos a Jesús, nuestra fe debe crecer, pero tendremos que creer en lo que Jesús nos dice. Ojalá que no esperemos a creer en Él solo cuando las dificultades y las angustias no nos dejen otra alternativa. Es interesante en este pasaje que Jesús recalca a la audiencia, lo podemos ver por el contexto del pasaje, ¿sí? Que solo están dispuestos a creer en Él si ven las señales y los milagros. Aquel hombre tendría que creer antes de poder ver ninguna señal ni ningún milagro. ¿Ve el proceso que Jesús está diciendo? Algunos para poder creer tienen que ver primero. Este hombre tendría que creer primero antes de ver. Porque este hombre solo sería hasta el día siguiente que finalmente podría comprobar que lo que Jesús le dijo se había cumplido exactamente en el momento que así el Señor lo dijo. Desafortunadamente nosotros también en muchas ocasiones solo estamos dispuestos a creer en la palabra de Jesús solo cuando podemos ver aquello que esperamos o necesitamos, aquella señal, aquel milagro. Este noble es un gran ejemplo para todos nosotros, que al acudir a Jesús debemos olvidarnos de lo que somos, de lo que tenemos y del qué dirán, y estar dispuestos a creer aún ante la ausencia de milagros y señales. La palabra de Jesús nos debe bastar, porque Él no mentirá, y además si el Señor dice que hará algo, sabemos que Él tiene el poder suficiente para realizarlo. Y quiero hacer un breve paréntesis, ahí un pequeño paréntesis. Esto no significa que Dios hará todo cuanto a nosotros se nos antoje. No. Esto significa que Dios hará aquello que traerá mayor gloria y honor a su nombre y será de bendición para nosotros. La Escritura dice que la bendición de Dios es aquella que no añade tristeza con ella. Pero el requisito indispensable es que después de venir a Jesús en medio de las dificultades, después de acudir a Jesús en la dificultad, tenemos que creer en su palabra y después de esto estar dispuestos a entregar la vida por completo para poder recibir un milagro más grande que la simple o la sola sanidad física, como nos dicen los siguientes versos en la historia. Preste atención. Cuando ya él descendía, el hombre ya había regresado, ya había caminado varias horas, dice, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, preste atención a lo que dicen los siervos. Juan utiliza este mecanismo, esta didáctica de repetir exactamente estas mismas palabras para que no se nos olvide cuál es el centro de este pasaje. Tu hijo vive. Son exactamente las mismas palabras que Jesús le diera. Entonces él les preguntó, aquel hombre, les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, a qué hora se había empezado a recuperarse. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y mire cómo termina este pasaje de manera maravillosa. Y creyó él con toda su casa. Así que debemos acudir a Jesús, debemos creer en Jesús, y ahora ¿qué hay que hacer? Entregarle la vida a Jesús. Eso fue el proceso que este noble siguió. Esta historia concluye maravillosamente para aquel hombre. Su larga espera, esa incertidumbre, durante estas horas de caminata finalmente había terminado. Había llegado a casa.
sus siervos salieron al encuentro para darle las buenas noticias. Tu hijo vive. Exactamente lo mismo que Jesús le había dicho. Aquel hombre solo quería saber un detalle más. Somos humanos y somos mortales, al fin y al cabo nuestra fe no es perfecta, pero aquel hombre solo quería confirmar algo más. ¿A qué hora? ¿A qué hora mi hijo se empezó a sentir mejor? Si lo ponemos de una manera metafórica, era la última perla de aquel precioso collar que por horas aquel hombre estuvo uniendo con ese hilo de la plata de la fe. Aquel noble, para aquel noble ahora la obra estaba completa, le puso el broche cuando escuchó que como a las 7 solo quedaba una cosa por hacer. Ante semejante evidencia, ante semejante milagro, ante semejante respuesta, solo en la mente de aquel hombre había una decisión. No era de pensarlo demasiado. Desde aquel momento, él y su casa creyeron en Jesús, pisteo, creyeron para salvación. En este caso, Juan utilizaba esa palabra para afirmar que toda su casa, es decir, todos los que vivían bajo su techo, y normalmente si estamos en esa cultura, por ser un hombre noble, tendría una gran familia. Y en este caso, muchas veces, como los demás relatos del Evangelio nos recuerdan, implica aún hasta los esclavos, los siervos que tenía en su casa. También creían. Así que este hombre, él y toda su casa, entregaron su vida a Jesús y creyeron en él como su Salvador. Esta es una historia extraordinaria, de principio a fin. Aquel hombre noble de la corte de Herodes que creyó en la palabra de Jesús, esa palabra que Jesús le diera, ahora demuestra que también era un hombre de honor. ¿Por qué? Él recibió el milagro que fue a pedir y entendió que ahora era su turno de cumplir y entregar su vida. Y la de su familia en las manos, y vuelvo a utilizar las palabras de William Barclay, en las manos de aquel humilde carpintero de Nazaret, que claramente con esta señal, con este milagro, había demostrado que era el Señor y que en su palabra se podía confiar. Cada uno de nosotros tiene una historia extraordinaria que contar. Cada vida es única y por lo tanto nuestra relación con Cristo es única también. Puede ser que nuestro encuentro con Jesús no haya sido tan dramático, ni en circunstancias tan urgentes como las que tuvo este hombre. O puede que sí. Yo no lo sé. Cada uno de ustedes sabe la manera como se ha encontrado con Cristo. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros necesitamos entregarle la vida a Jesús por fe. En ese creer. Él nos está esperando para concedernos el mayor de los milagros. Que aunque tiene que ver con la sanidad, no es precisamente la sanidad física, primero, sino la sanidad espiritual que tanto nuestra alma necesita. Y esto no quiere decir que el Señor no pueda o quiera darnos una sanidad física, sí. Pero como vimos en los versos anteriores, había y hay mucha gente que solo decidiría creer en Jesús si podían ver un milagro o una señal extraordinaria. Muchos desafortunadamente andan buscando este tipo de señales hoy y su fe solo se basa en lo que pueden ver. Y desafortunadamente, mis hermanos, a este tipo de personas que andan buscando esas señales y milagros, esto los hace más vulnerables y susceptibles de que los engañen. Porque hay muchos haciendo cosas en nombre del Señor. Pero este pasaje precisamente relata que la fe que vale es aquella que cree sin haber visto. Que al igual que aquel hombre noble, se regresa a casa creyendo ¿en qué? En todo lo que Jesús le había dado. ¿Qué era lo que Jesús le había dado? La palabra. Y cuando comprueba que es verdad, se entrega por completo a Él y hace todo lo posible porque su familia también crea. Ese es nuestro trabajo. Es necesario que cada uno de nosotros al venir a Cristo
y si lo hacemos en medio de las dificultades de la vida, creamos en la veracidad de la palabra de Cristo y luego le entreguemos la vida por completo, recibiéndole como el Señor de nuestras vidas. El relato de Juan no nos da muchos detalles de la vida de este hombre, ni antes ni después de su encuentro con Jesús. Pero como ya vimos, se trataba de un alto funcionario de la corte de Herodes. Y esto lo condicionaba, tanto en su forma de pensar como de actuar. La posición política, el poder nos condiciona la mente. Pero su amor y la necesidad de salvar a su hijo le hizo ignorar todos esos prejuicios. Incluso su posición en la corte no le importó y decidió buscar a Jesús. Hermano, no importa, mi amigo, no importa lo que los demás digan, si lo van a criticar o no, no importa. Después de haber recibido el milagro, podría haber considerado nuevamente su posición y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. El hombre, bueno, ya recibí el milagro, no importa. No. Pero podemos ver que el hombre que se movía en círculos del poder y servía a Herodes, encontró en Jesús, preste atención a lo que le voy a decir, un rey mucho más poderoso y digno de servir, aunque la traducción, como les dije al principio, puede decir que él mismo era un rey pequeño, pero al venir a Jesús se encontró con un rey maravilloso. Contrario a lo que pensaría el mundo, que este hombre perdería su poder y su autoridad, podemos ver que sucedió todo lo opuesto. Cuando encontramos a Jesús y le entregamos nuestra vida, puede ser, es muy probable, que en el mundo perdamos muchas cosas que antes nos hacían sentir importantes y apreciados. Pero en realidad, en lugar de perder, solo ganaremos más de lo que podríamos haber imaginado nunca. Y es algo que el mundo nunca nos podrá dar. Encontrar a Jesús y creer en su palabra será el mayor de los milagros que nos pueda suceder en la vida. Solo tendremos que entregarle por completo nuestra vida a cambio de lo que Jesús nos da. Y si lo pensamos bien, en realidad es poco lo que le damos a Jesús al creer en Él. Nuestra vida llena de pecado, nuestro corazón quebrantado, en fin, desesperado. ¿Y qué nos da Jesús a cambio de lo poco que nosotros le entregamos? Lo mucho que Él tiene para darnos. Que es su vida entera, la salvación, la vida eterna. Pero solo si le entregamos nuestras vidas. Según Juan, al venir a Jesús en búsqueda de ayuda, tenemos que creer en su palabra. Tenemos que creer en su palabra. Y después hay que entregarle la vida. Esto lo vemos en los relatos que hemos visto a lo largo de este evangelio ya. Lo vimos en la samaritana. Creyó en Jesús y ¿qué hizo? Le entregó su vida. Los hombres samaritanos creyeron en Jesús y ¿qué hicieron? Le entregaron sus vidas. El noble de esta historia creyó en Jesús y le entregó su vida y la de su familia. Y así ha sido para millones de creyentes a lo largo de estos 2000 años desde que Jesús vino a la tierra. Creyeron en Jesús y luego le entregaron la vida. Para usted y para mí no es diferente. Hay que creer en Jesús y hay que entregarle la vida. Y hacer todo lo posible porque nuestra familia también lo haga. Por eso es tan importante que nuestra palabra, por eso era el asunto de la introducción, la palabra tiene que recuperar ese valor en nosotros. Sea veraz esa palabra, sea de valor, sea confiable. Desde aquel entonces y hasta ahora, ninguno de los que ha venido a Jesús en dificultad, ha creído en Él y le ha entregado su vida, jamás se ha arrepentido. Es verdad que desde aquel entonces el mundo se ha reído, se ha burlado y ha perseguido a los cristianos por creer en Cristo, por creer en ese carpintero de Nazaret. Pero eso en realidad ya dejó de importarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora las palabras que Jesús le dijera a aquel hombre, ve,
tu Hijo vive, en nosotros también se han hecho verdad. Nosotros vivimos porque Cristo así lo prometió. Tal como lo afirma Juan, el mismo Juan más adelante en el capítulo 5, en el verso 24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Por pisteu, por creer. El que cree. Aquel hombre creyó en las palabras de Jesús. Y como resultado de creer en las palabras de Jesús, su hijo vivió. Ahora es tiempo de que tú, mi amigo, creas en la palabra de Jesús y recibirás el milagro. Recibirás un milagro, mucho más grande que la sanidad física. Recibirás el milagro de la sanidad espiritual. Solo tienes que creer en la palabra de Jesús. Solo aquellos que creemos en Jesús hemos recibido el milagro que transforma nuestra vida, tanto física como espiritualmente. Te repito, solo tienes que acudir a Jesús en tu necesidad, creer en su palabra y entregarle por completo tu vida y recibirlo como Señor y como tu Salvador. Así que ahí donde está mi hermano, en esta mañana lo invito a que incline su rostro y oremos juntos por un momento. Padre amado, venimos ante ti en esta mañana para reconocer que tu palabra es verdad y que en medio de nuestra necesidad, cuando acudimos a Cristo, Él nos recibió. Perdona nuestros pecados y concédenos la sanidad que nuestra alma necesita. Gracias, Señor, porque tus palabras son verdad. Gracias por el don del Espíritu Santo que nos permitió creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora te suplicamos que ayudes a todos nuestros seres amados a creer en ti para que puedan entregarte la vida por completo, para que al igual que aquel noble podamos ir a casa confiados en lo que nos has prometido. Jesús, en tu nombre oramos y damos gracias. Amén.